Muy buenos días, quien les habla es el pastor Javier Román, del Ministerio Nueva Vida acá en la ciudad de Miramar, y queremos compartirte otro estudio más sobre tiempos finales, en la parte número 4. Y bueno, oramos al Señor. Padre amado, yo bendigo a todo oyente, a todo aquel que esté viendo este video, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y te ruego, Señor, que pongas las palabras justas, Señor, para compartir tu palabra en este momento. Toma control absoluto de todas las cosas, atamos toda fuerza espiritual de maldad que quiera perturbar o oprimir, tanto en la vida de los aquellos que están viendo este video, o como tanto también en mi vida. En el nombre de Jesús declaramos libertad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, el orden de los acontecimientos, tiempos finales, sería así. Según diferentes autores, hay diferente orden o secuencia de los acontecimientos finales. Punto número 1, el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Eso es lo primero que va a pasar. El rapto, arrebatamiento de la iglesia, que Dios viene a buscar una iglesia en santidad y se la lleva al cielo. Punto número 2, en la tierra en ese momento comienza la semana 70 de Daniel. Eso está en Daniel 9:27. Empiezan 7 años sobre la tierra de tribulación, dividida en dos partes. Primera parte, los 3 primeros años y medio sería tribulación, y los segundos 3 años y medio sería gran tribulación, debido a todos los, vamos a decir, desastres climatológicos que va a haber sobre la tierra en ese tiempo. Mateo 24:21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ni la habrá. A la mitad de la tribulación, el anticristo rompe un tratado que había hecho de paz con Israel. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí se rompió el pacto a la mitad de la semana. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, está hablando del anticristo, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado es que se derrame sobre el desolador, el anticristo. Acuérdense que va a haber una trilogía satánica: el anticristo, Satanás mismo y el falso profeta. Una trilogía satánica imitando a la Trinidad. Dentro de la tribulación, los juicios de Dios sobre la tierra, de los cuales ya hablamos, los 7 sellos, las 7 copas de ira y las 7 trompetas, de los cuales hablamos en los estudios anteriores. Comienza entonces sobre la tierra, ahí en la tribulación, la manifestación del anticristo. El anticristo se va a levantar como un líder mundial. Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 dice: nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición, este es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esa sería la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. ¿Cómo es? El anticristo allí hace una imagen de él. Bueno, vamos a seguir más adelante y lo explicamos más a fondo eso. El anticristo se va a presentar como un salvador político y espiritual, pero en realidad será un engañador que gobernará por mano y obra de Satanás mismo. Establecerá un sistema de control global, se levantará como líder mundial, engañará con señales y promesas de paz. Exigirá adoración y va a establecer la marca de la bestia. Ahí tenemos un versículo que apoya todo esto, Apocalipsis 13:16, dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esa marca de la bestia consiste en un chip, que ahí van a estar todos los datos
de cada persona, número de documento, todos los datos, va a estar su cuenta corriente, la cuenta bancaria. El que no tenga ese chip no va a poder comprar ni vender. Esa es la marca de la bestia, y el que se deja marcar lamentablemente va a tener, obligado por el anticristo y por su ejército, va a tener que renunciar a Jesús, y bueno, y después recibe la marca. Va a poder estar vivo ahí en esos 7 años de tribulación, pero el día que parta de esta tierra no va a entrar en el cielo, sino va a tener una eternidad de sufrimiento en el infierno o en el lago que arde en fuego y azufre, y esa es la muerte segunda, pasar la eternidad, la muerte eterna, pasar la eternidad en un lugar de sufrimiento, esa es la muerte segunda. ¿Cómo es? En ese tiempo va a haber persecución hacia los creyentes en Cristo, porque acuérdense que dentro de la tribulación iban a estar todos los tibios que no fueron arrebatados, no subieron con la iglesia santificada al cielo. Va a haber gran persecución contra ellos. El anticristo exigirá adoración y establecerá la marca de la bestia como señal de lealtad. Lo que vimos recién, lo que compartíamos. El chip ese que va a ser puesto en la frente o en la mano. La gente que se convierta en la tribulación sufrirán una persecución severa. Serán obligados a recibir la marca de la bestia y a su vez a renunciar a Cristo y su salvación. Acuérdese que la iglesia convertida realmente fue arrebatada, y mientras que en la tierra sucede todo esto, la iglesia, es decir, todos nosotros, estaremos en el cielo. Por eso es importante que usted, si está tibio, bueno, se convierta a Dios de todo corazón y con toda su fuerza. Es importante que se convierta al Señor de todo corazón y de toda su fuerza. Los que quedaron para la tribulación son los que no aceptaron a Jesús y la iglesia tibia. Por eso es importante que usted, que está viendo este video, se convierta, como decíamos recién, de todo corazón a Cristo y entre en el rapto de la iglesia. Porque los que se queden padecerán terrible persecución por el anticristo y su ejército. En ese tiempo, los creyentes que se quedaron y los que se conviertan dentro de la tribulación serán obligados a ponerse la marca de la bestia, con un chip donde estarán todos los datos de la persona, inclusive su cuenta bancaria. Sin ese chip no podrá comprar ni vender. Y todos serán obligados a ponerse ese chip, que es lo que la Biblia llama la marca de la bestia. Serán marcados y obligados a renunciar a Jesús. Estarán vivos, podrán comprar y vender, pero cuando partan de esta tierra, su destino final será el infierno por la eternidad, el lago que arde en fuego y azufre por la eternidad. La única forma de salvarse y no ir al infierno es no negar a Jesús, no dejarse marcar. Serán ejecutados en la guillotina, morirán, pero entrarán al cielo por la eternidad. Repito nuevamente, los que reciban la marca no se salvan, y su destino es el infierno por la eternidad. Así que si por una de esas casualidades usted se queda, no se deje marcar, no se deje marcar, no se deje poner la marca de la bestia. Mucha gente va al estar perseguida, el anticristo los va a perseguir para obligarlos a renunciar a Cristo y a ponerse la marca de la bestia. Mucha gente andará escondiéndose por los campos, viviendo de la caza y la pesca, para no dejarse marcar, porque el ejército del anticristo los andará buscando para marcarlos o guillotinarlos. Mucha de esa gente morirá de viejo o de enfermedades diversas, pero serán salvos porque no se marcaron. Hacemos una pequeña pausa. Continuamos, hicimos una pequeña pausa. Y bueno, esas personas que se dejen marcar no van a ser salvos. Muchos serán mártires por no adorar al anticristo ni recibir la marca de la bestia. Apocalipsis 13:15 dice: y se les permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos
a todo el que no la adorase. Entonces, aquellos que estén en la tribulación van a ser obligados a adorar a la imagen de la bestia que se hizo, que se formó ahí dentro del templo, del último templo que se reconstruye, ¿no? Apocalipsis 13:16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Gloria al Señor. Esa es la persecución que va a haber, pero usted tiene que entrar en el rapto de la iglesia. Por eso consagre su vida al Señor. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice la palabra, vi las almas de los decapitados, de aquellos que no se doblegaron ante el anticristo, aquellos que no renunciaron a Jesús, aquellos que no se dejaron marcar, fueron asesinados por el anticristo, decapitados, pero entraron al cielo, entraron al cielo. Eso es lo importante, eso es lo más importante. Entonces, vuelvo a repetir, usted tiene que subir al cielo con el arrebatamiento, con el rapto de la iglesia. Gloria a Dios. Apocalipsis 12:12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que queda poco tiempo. El diablo, ¿qué va a buscar? Destruir al pueblo de Israel y a los creyentes que estén sobre la tierra en el tiempo de la tribulación. Por eso va a haber tremenda persecución, tremenda persecución. Dice también que una gran multitud de todas las naciones será salva durante la tribulación. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con las palmas en las manos, y aclamaron a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Ropas blancas quiere decir santidad, santidad, fueron santificados. Y yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastorea y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gloria a Dios por este momento, ¿no? Acá puse una aclaración, debemos tener en cuenta que esta multitud de ropas blancas, parte son los tibios que se quedaron, personas que se convierten dentro, los tibios que se quedaron, otras son personas que se convierten dentro de la tribulación, y allí están los que no se dejan poner la marca de la bestia. Son los que permanecieron fieles y no se dejaron marcar. Gloria al Señor por todo eso. Así que usted tiene que subir al cielo, acuérdese de esto, en el momento del rapto, del arrebatamiento de la iglesia.
Por eso consagre su vida al Señor, arrepiéntase de sus pecados, busque a Dios de todo corazón, perdone a quien tenga que perdonar, deseche de su mente los pensamientos de envidia, celos, contienda, disensiones, santifíquese, santifíquese. En ese tiempo de la tribulación también Dios levantará testigos, como los 144.000 sellados, pero principalmente los 2 testigos en Jerusalén. Apocalipsis 11:3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, 3 años y medio, los últimos 3 años y medio de la tribulación, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos, los dos candeleros que están de pie delante del Dios de toda la tierra. Apocalipsis 11:5: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran, dice. La identidad de estos 2 testigos difiere según los autores. Yo por mi parte creo que uno sería Elías, que oró por la lluvia y la lluvia cesó. Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En Lucas 4:25 Jesús dijo: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio, y hubo gran hambre en toda la tierra. 3 años y medio fue profético con la segunda mitad de la tribulación, porque los 2 testigos surgen en la segunda mitad de la tribulación. El otro testigo podría ser Moisés, porque dice el pasaje bíblico: y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieren. Y Moisés, acuérdense que ahí cuando el faraón se resistía a dejarlo salir de Egipto, se convirtió las aguas en sangre, vinieron todas las plagas también a través de él. Y aparte, el cuerpo de Moisés nunca fue encontrado, nunca fue encontrado. Gloria a Dios. Y después aparecen los 144.000. Apocalipsis 7:1 dice los 144.000 sellados. Acá hay un pasaje bíblico. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre las 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También el otro ángel que subía de donde sale el sol y la tenía el sello de Dios vivo, clamó a gran voz a los 4 ángeles quienes habían dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. El versículo 4 dice: y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de toda la tribu de los hijos de Israel. Y acá empieza a nombrar de cada una de las tribus de Israel. Ustedes después lo leen en su casa eso. Gloria a Dios. Ahí está confirmando que esos 144.000 sellados no son los testigos de Jehová, como dicen ellos, sino es el pueblo de Israel, que todavía, acuérdense, recordemos que el pueblo de Israel no creyó que Jesús era el Mesías. San Juan 1:11 dice: y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino al pueblo judío y el pueblo judío no lo recibió como el Mesías. Israel en la primera mitad de la tribulación quedó obnubilado por el anticristo. El pueblo de Israel quedó obnubilado por el anticristo. Llegó a tanto la ceguera espiritual que tenían con respecto al anticristo que comenzaron a creer que el anticristo era el Mesías esperado. Los mismos rabinos lo creían así porque, había facilitado la reconstrucción del templo, había facilitado que le dio la orden para que volvieran a hacer sacrificio en el templo. Por todo eso había quedado obnubilado Israel, y aún los rabinos habían quedado obnubilados y decían que este era el Mesías esperado por Israel. Romanos 11:25 dice lo siguiente, el apóstol Pablo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Perdón. La plenitud de los gentiles comienza con la resurrección de Cristo hasta que haya entrado la salvación en el último gentil que tenía que salvarse. Puede llegar hasta la mitad de la tribulación, porque en la multitud de ropas blancas había gente salva de todas las naciones. Gentiles quiere decir que no es judío, que no es del pueblo hebreo. Romanos 11:26 dice, y luego todo Israel será salvo. A mitad de la tribulación, el anticristo rompe el pacto con Israel y se sienta en el templo de Dios haciéndose adorar como Dios. E hizo una estatua con su imagen y obligaba a todo el mundo que le adorasen como Dios. Esta es la parte de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. La abominación desoladora era un general, creo que era Antíoco Epifanes, que sacrificó un cerdo en el lugar santo. Esto también tal vez lo haga el anticristo. Por eso es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. O sea, ¿cuál fue la abominación que hizo el anticristo en ese tiempo? Se sienta en el templo de Dios, haciéndose adorar como Dios, e hizo una estatua con su imagen y obligaba a todo el mundo que le adorasen como Dios. Es allí cuando el pueblo de Israel se le cae el velo, la ceguera que tenían espiritual, y se arrepienten y se convierten a Jesús, el verdadero Mesías. Y se cumple Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo. Ya en ese tiempo la persecución, la maldad, la gente que moría de hambre, Israel huyó al desierto y levantaron clamor a Dios. Dios los escucha y actúa. En Zacarías capítulo 13 versículo 9 dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Y él invocará mi nombre, Israel, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová mi Dios. O sea, 5:15 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y bueno, lo buscaron a Dios y Dios escuchó desde el cielo. Y ahí vamos a estar ahí entrando a la parte final. Ahí el título que puse en esta parte, Valle de Megido, Batalla de Armagedón o Tercera Guerra Mundial. Apocalipsis 16:16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Viene a ser el día del Señor y viene a ser parte de la segunda venida de Cristo. Acuérdense que la segunda venida de Cristo está dividida en dos partes. Una es el arrebatamiento, que Jesús no baja a la tierra, pero bueno, espera a la iglesia en las nubes, y después la iglesia y los muertos en Cristo resucitados van a estar siempre con el Señor así en el cielo. Pero acá en esta parte ya viene para la batalla de Armagedón. Dice, y los reunió en un lugar en hebreo que se llama Armagedón, que es el Valle de Megido. El Valle de Megido. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Zacarías 4:2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y será saqueada, las casas y saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio y hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis y al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal,
huiréis de la manera que huisteis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. La iglesia viene en ese momento también. Venimos con Cristo ahí para la batalla de Armagedón. Y acontecerá que en este día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová y que no será ni de día ni de noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, y la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Gloria al Señor por todo esto. Es el tiempo final. Apocalipsis 16:10, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo. Blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El agua de este se secó para que estuviese preparado para el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 13 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son los espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, dice. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado quiere decir aquel que guarda santidad y que espera a Jesús consagrado a él. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, 45 kilos ese talento pesaba, y los hombres blasfemaron contra el Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y después viene el tema de ahí, en medio de la batalla, el anticristo vencido directamente con el resplandor de la venida de Cristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cristo regresará en gloria para derrotar al anticristo y establecer su reino. Gloria a Dios. Y acá hay un pasaje más, y dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Esto es Armagedón, en medio de Armagedón todo, y en la vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén. Y no se pierdan las próximas lecciones con todo esto. Todo esto sucederá en un futuro no muy lejano. Y vamos a seguir con tiempos finales, aclarando muchas cosas que a lo mejor no habíamos prestado atención. Bendiciones para todos, y espero que este video les sirva para usarlo también para enseñar en sus iglesias o en sus casas de oración o en sus grupos. Bendiciones para todos. Los saluda el pastor Javier Román de la ciudad de Miramar, Ministerio Nueva Vida. Bendiciones.